Listo. Vamos a ver. Entonces compartimos pantalla. Bueno, Angie. Hola. Vea, lo que yo entendí que usted preguntó fue que teníamos que calcular el área que no está dentro de los círculos, o sea, lo que sobra del cuadrado, ¿cierto? Sí. Yo puse como pasitos, ¿sí me entiende? Como una lista de lo que hay que hacer según yo. Ok. Y puse, ya sabemos el área total del cuadrado sin contar las materas, ¿no? Y sabemos el área de los círculos. Entonces, yo dije, yo escribí multiplicar el área de un círculo por el total de círculos y restar el área total de los círculos por el área total del cuadrado. Exactamente. Y la diferencia es la parte en la que no están los círculos, o sea, es el área que sobra. Muy bien. Digamos, eso es lo primero, pero vamos, yo quisiera saber si alguien hizo esto de alguna otra forma. A ver, muchas gracias, Angie. A ver, ¿los escucho o toca seleccionarlos a dedo, Manuela? No he encendido la cámara. Bueno, entonces, a ver, ¿quién quiere? Profe, Dime. yo hice pues parecido a lo que pasó anteriormente. Con el área sobrante es igual al área del cuadrado menos el área del círculo. El área del cuadrado mide 100 centímetros al cuadrado menos pi por 25 centímetros al cuadrado. ¿Por qué 25? Porque son 25 eh, materas. Luego, 100 centímetros al cuadrado menos pi que vale 3,14 por 25 centímetros al cuadrado. Entonces, 100 centímetros al cuadrado menos pi por 25, que es 3,14 por 25, me da 78,5 centímetros al cuadrado. 100 centímetros al cuadrado menos 78,5 centímetros al cuadrado me da 21,5 centímetros al cuadrado. Bueno, lo importante para poder hacer la transición a la álgebra Dora es que en la medida de lo posible, se evite, hay que evitar calcular, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar calcular, ¿sí o no? Entonces, eh, digamos, yo entiendo la forma como tú lo haces, porque menos que tú vas a enseñar a calcular con números todos los días, ¿cierto? Entonces, en contabilidad, cuando uno hace la transición al álgebra, uno no tiene números. Entonces, tiene que evitar calcular y aumentar mucho más el acervo interpretativo, ¿cierto? Entonces, por eso es que estamos haciendo esas actividades, porque ya cuando uno llegue al álgebra, no tiene opción, no se puede devolver. Uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Entonces, primero hay que construir el acervo interpretativo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, listo. Voy a mirar un poco qué es lo que hizo. Quisiera revisar un poco qué es lo que hizo. Yo creo que lo que hizo Lorena, Angie Lorena, es bastante claro desde el punto de vista intuitivo. Uno tiene un cuadrado, calcula el área de los círculos, la resta y listo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es bastante claro. Quisiera ver qué fue lo que hizo Dora un segundo antes de pasar a Alexandra, porque Alexandra había levantado la mano y yo no me di cuenta sino hasta que Dora comenzó a compartir. Entonces, debo darle la palabra a Alexandra. La Constitución me obliga, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a mirar una cosa. Eh, Dora dice que tenemos el área del cuadrado
Ese es el área del cuadrado que serían 10 centímetros por 10 centímetros. O sea que esto me va a dar 10 centímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto sería 100 centímetros al cuadrado. Muy bien. Vamos a mirar algo. Entonces, ahora en este caso particular, en este caso particular, lo que yo necesito es saber cuánto vale en el área de la circunferencia. Entonces, el área de la circunferencia es igual a pi r al cuadrado, pero sabemos, observen que la circunferencia, como hay un cuadrito desde el centro hasta el extremo de la circunferencia, entonces nosotros sabemos que el radio es de 1 centímetro. Si 1 centímetro fuera un cuadrito, o sea que esto sería pi que multiplica a 1 centímetro al cuadrado. Y esto me va a dar simplemente pi por 1 al cuadrado por centímetro al cuadrado. Eso significa que esto es pi centímetros al cuadrado. Muy bien. Ahora, el área sombreada, digamos, la voy a escribir en blanco. Entonces, este es el área de la sombra. Esto sería el área del cuadrado menos el área menos 25 veces el área de la circunferencia. ¿Por qué 25 veces? Porque tenemos 25 circunferencias en un área de 100, en un área de 100 centímetros cuadrados, ¿cierto? ¿Hay algún tipo de problemas donde a nosotros nos piden calcular, por ejemplo, nos van a pedir calcular en algún tipo de problemas, nos podrían pedir calcular cuál es el área máxima o el radio máximo de una circunferencia que se puede inscribir. Esto se llama inscripción. Esto es una circunferencia inscrita en un cuadrado. Se llama inscripción. Nos podrían preguntar, por ejemplo, cuál es la circunferencia de máximo radio que se puede inscribir en un cuadrado del lado X, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, esas son ya preguntas que incluyen el no saber las dimensiones. Es decir, las dimensiones son incógnitas, las tenemos que determinar, ¿cierto? Las dimensiones son incógnitas y hay que determinarlas. Muy bien, entonces voy a proseguir acá. Entonces, esto sería, según lo que plantea la compañera Dora, esto sería menos 25 pi centímetros al cuadrado. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto sería igual a 100 menos 25 por pi centímetros al cuadrado. Y ustedes pueden ver que 25 por pi, 25 por 4 es 100, pero pi es menor que 4. Eso significa que 25 pi sigue siendo menor que 100. O sea que esas 25 circunferencias siguen cabiendo en esos 100 centímetros cuadrados. Esto es pensamiento matemático. Vea que yo no estoy calculando nada, estoy haciendo análisis. Las 25 circunferencias siguen cabiendo en los 100 centímetros cuadrados porque pi es menor que 4. Ahora, ¿cuánto valdría 25 por pi? 25 por pi, a ver, son 10, son 628, ¿cierto? O sea que son 62 punto algo. 25 por pi es más como 65. 78.5. Sí, 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 tienes toda la razón. Me faltó multiplicar por el 5, qué pena. Entonces lo que debe ser 65 y pico, 63 y pico, es
debe ser 20 por pi, ¿cierto? Pero me faltó multiplicar por el 5 acá mentalmente. Entonces, muy bien, vamos a mirar una vaina. Acá, entonces, esto es lo intuitivo. Muy bien, por favor, démosle la palabra a la compañera Alexandra. Alexandra, ¿qué era lo que tú ibas a compartir? No, profe, yo realmente era lo mismo que de Dora. Yo lo hacía si el área total sombreada era igual al área del cuadrado menos la suma del área de los círculos. O la otra manera que yo lo plantearía es el área de un solo círculo que ya lo habíamos hecho por 25, pero era Muy bien. prácticamente lo mismo, profe. Bueno, porque acá las próximas preguntas son un poco más difíciles. Entonces necesito, por favor, ustedes necesito que se fijen en el dibujo. Listo. Entonces en el dibujo ustedes ven en la esquina una sombra en rojo. ¿Todos ven y todas ven en la esquina una sombra en rojo o no? Sí, profe. Muy bien. Ahora todos ven, todos ven la sombra en amarillo, también una sombra en amarillo. ¿Sí la ven? Sí, profe. Muy bien. Y sombra en amarillo, sombra en rojo, ¿cierto? Y también deben de ver la sombra en blanco. La sombra en blanco, aunque nosotros yo creo que la sabemos calcular intuitivamente, necesito también que la volvamos a calcular, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la sombra en rojo, la sombra en amarillo y la sombra en blanco, por favor. Entonces área sombra blanco igual. Área sombra rojo igual. Área sombra amarillo igual. Muy bien. Vamos a salir a descanso para que ustedes también puedan tomar algo, un cafecito o alguna cosa así. Y vamos a hacer un descanso más o menos largo. Descansemos hasta las 10:30. No solamente, todo no es descanso, ¿cierto? Una parte es descanso, la otra parte es ustedes hacer este cálculo. Entonces escriben la metodología, me reportan la metodología y acá escribimos los valores, qué valores llegaron y cómo llegaron. Pero además, entonces necesito que me digan cuánto vale el área del rombo que voy a inscribir en este cuadrado. Yo tengo un cuadrado que es de 4 cuadritos, es de 4 cuadritos de lado, ¿cierto? Y adentro de este cuadrado voy a inscribir un rombo. Observen que ya no estoy escribiendo una circunferencia, sino que voy a inscribir un rombo. Muy bien, y necesito que ustedes me digan si esto, naturalmente, si el lado de este cuadrado, ustedes pueden ver que si escogemos 1 centímetro por cuadradito, entonces este cuadrado mide 4 centímetros por 4 centímetros, lo que significa que dentro de ese cuadrado caben 16 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Eso es lo que significa que sea 16 centímetros al cuadrado, el área.
Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el área del rombo? Entonces acabo de escribir área del rombo. Juan David, Dime. eso no lo hicimos ya. Yo hice eso la clase pasada. Sí, sí, Lorena, sí, pero digamos esto hace parte de la planeación. Si lo estamos repitiendo es por alguna razón importante. Ya vamos a ver. Ahora se dan cuenta por qué. Listo. Muy bien. Entonces, como bien dice Angie, esto lo hicimos en la clase pasada, entonces vamos a mirar ahora cómo se calcula matemáticamente, no intuitivamente. Yo creo que intuitivamente nosotros ya tenemos una idea de cómo se hace, pero matemáticamente de pronto no, ¿cierto? Lo vamos a calcular matemáticamente. Y después lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger esta misma figura, y a esto es lo que yo me refiero, Lore. Vamos a coger esta misma figura y le vamos a hacer lo siguiente. A esta misma figura que yo tengo acá, ahí en ese cuadrado voy a inscribir una circunferencia. Un segundo, voy a tratar de hacerla mejor. No me quiere salir. Listo, muy bien. Y lo que yo voy a hacer es que voy a colorear esta parte de acá. Y me voy a preguntar esta parte de acá, ¿qué área tiene? ¿Cuál es el área de esta parte sombreada? Esa es la pregunta. Pero después, lo que voy a hacer es que me voy a preguntar esta parte de acá, ¿qué área tiene? Observen que en este caso particular, nosotros sí que tenemos, dicen pues, nosotros tenemos absolutamente todas las dimensiones de lo que hay ahí. Entonces, los problemas no tienen que ver con hallar dimensiones incógnitas o dimensiones desconocidas. La palabra clave después de que volvamos del descanso va a ser la palabra desconocido. Esa es la palabra clave, desconocido, desconocido. Listo. Acá adentro, préstenme atención, yo voy a escribir esta circunferencia. Listo. Y acá, entonces me voy a preguntar, ¿cuál es el área sombreada acá? Acá va a haber un área sombreada. Esta área sombreada en rosado, ¿cuánto vale? ¿Cierto?
Entonces observen que de alguna forma, así como lo hicimos con el cuadrado, yo podría también que dividíamos el cuadrado por la mitad por la mitad, la mitad por la mitad de la mitad. Yo podría también acá comenzar a inscribir perpetuamente circunferencias dentro de rombos y rombos dentro de circunferencias. Y esto me podría generar también una secuencia. Por ejemplo, acá podría yo escribir un rombo. Dentro del rombo podría escribir una circunferencia, vamos a ver. Segundo que... Dentro de ese rombo puedo escribir otra circunferencia. Dentro de esa circunferencia podría escribir otro rombo. Dentro de ese rombo podría inscribir otra circunferencia. Y me podría comenzar a preguntar las áreas de sombra, cómo van cambiando en la medida que yo voy inscribiendo más rombos y más circunferencias, ¿cierto? Lo único seguro es que el área va disminuyendo y que debe de haber una fórmula que me permita a mí obtener el término jésimo. Así como obteníamos el término jésimo, también yo podría obtener el término jésimo para el área de la sombra después de la jésima inscripción. Ya no son divisiones, sino que son inscripciones. Y observen que cada una de las inscripciones es de menor área. Cada vez que yo inscribo una nueva figura, esa figura queda con menor área, ¿cierto? Acá podría inscribir otro rombo y después acá podría inscribir otra circunferencia. Cada vez que yo inscriba algo, entonces lo que yo voy a inscribir va a ser de menor área y de menor área y menor área. Entonces este problema sí que se parece mucho al problema que teníamos nosotros, a este problema de acá, ¿cierto? Es absolutamente parecido. Muy bien. Entonces, nos vamos a poner manos a la obra con estos tres problemas. Y recuerden que el primer problema es este de acá, la sombra en rojo, en amarillo y en blanco, y después estos tres problemas. Para eso tienen ya la foto en el grupo. ¿Ok? Entonces nos vemos a las 10:45. Tómense un descanso y realicen este problema. ¿Ok? Voy a parar la grabación para que no quede otra vez ahí. Miremos algo como eh, nosotros la clase anterior habíamos evaluado el área del... bueno, comencemos por acá. ¿Cómo planean ustedes evaluar la sombra en blanco? Yo creo que eso es fácil. Cogemos el cuadrado y le restamos el área del círculo. Eso lo había hecho Dora, ¿cierto? Entonces, esa es bastante sencilla. Entonces, el área del cuadrado es 2 centímetros por 2 centímetros. El área de la circunferencia es pi por 1 centímetro al cuadrado. O sea que esto me queda como 4 centímetros al cuadrado menos pi centímetros al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ese es el área sombreada en blanco. Muy bien. ¿Cómo proponen ustedes calcular el área sombreada en rojo? A ver, Juan David, dime. yo, espere, yo dividí el resultado del área blanca entre 4. Muy bien. Esa era.
Entonces quedarían, esto sería 4 menos pi centímetros al cuadrado multiplicado por un cuarto, que es lo mismo que dividir por 4, ¿cierto? Muy bien, ahora el área sombreada en amarillo. Yo multipliqué el resultado del área rojo por 4. Muy bien. O simplemente, digamos, la más intuitiva, esa es una, esa es, digamos, eso es lo que hizo Mayerly, eso es, digamos, lo que pide el problema realmente, ¿cierto? Entonces, volver a multiplicar por 4. La otra es uno ver que la área, por favor, el micrófono, gracias. Entonces, es uno ver que la área en amarillo corresponde exactamente con el área en blanco. ¿Ustedes pueden ver eso o no? Sí, Sí, profe. profe. Exactamente. Entonces, es decir, el área en amarillo realmente ya la habíamos calculado, ¿cierto? A mí me parece que ahí lo único que cambiaba eran las operaciones, o se sumaba, o se restaba, o se multiplicaba. Sí, pero recuerda, Mayerly, para que se nos facilite el álgebra, lo importante es pensar, no operar. Dejemos las operaciones para el siguiente paso. Entonces, primero vamos a pensar antes de operar, que es lo que yo le decía a Dora. Entonces, Dora le gusta mucho operar, ¿cierto? Porque bueno que eso es lo que hace todos los días. Pero entonces, vamos a evitar operar, ¿sí o no? Dejémosle las operaciones a los cirujanos. Nosotros vamos a pensar. Ahora, entonces, nosotros podemos escribir que el área en amarillo es simplemente 4 menos pi centímetros cuadrados, ¿cierto? Muy bien. Vamos a pensar algo más. ¿Cuál es el área total? ¿Cómo calcularían ustedes el área total usando estos datos de acá? Nosotros ya calculamos el área total y nos dio 100. El área total de lo que hay entre la circunferencia y el cuadrado nos dio 100. 100 menos 25 pi centímetros cuadrados. ¿Cómo haríamos nosotros con estos datos de acá, por ejemplo? Con este dato de acá y con este dato de acá para llegar a este dato de acá. ¿Alguna idea? Juan, ¿me repite la pregunta, porfa? Sí, entonces nosotros tenemos este dato de acá, Angie. Este dato de acá corresponde al área entre las circunferencias y el cuadrado grande, ¿cierto? Entonces, entre las circunferencias y el cuadrado grande, ¿cierto? Entonces, ¿será que nosotros podemos llegar a este dato de acá usando el dato del área sombreada en rojo y usando el dato del área sombreada en amarillo? No. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Bueno, ¿cuál sería la metodología? ¿Cómo llegamos a ese número? Se cogería el valor de cada sombra y se multiplicaría por 25. No, No, por porque por 25 ejemplo, no, por mira, 50, por 100. vamos a mirar. Tenemos que detallar el dibujo. Tenemos que detallar el dibujo primero y mirar a ver cuál es la metodología. Eso es lo importante. Entonces, quiero que aprendan, por favor, conmigo a detallar. Vamos a mirar. Entonces, observen que esa sombra en amarillo se repite varias veces. Por ejemplo, acá en la primera fila, acá tendría la misma sombra en amarillo, ¿cierto? Entonces sería esta sombra de acá.
¿Esta cuántas veces se repite por fila? Entonces, digamos, ese es el primer cálculo que tendríamos que hacer. ¿Cuántas veces se repite esa sombra que yo tengo ahí por fila? Listo, miremos. Juan David, Dime. podríamos unir los dos pedacitos que quedan en las esquinas para unir una, para armar una. Sí, entonces, por ejemplo, exactamente, los Sí. dos pedacitos que quedan en las esquinas arman una. O sea que las cuatro esquinas, Mayerly, entonces esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá arman una de esas sombras, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Buena observación. Entonces los pedacitos de las esquinas forman una. Muy bien. Ahora, Entonces por fila serían 5. eh, por fila no serían tres. Ah, no, perdón, serían cuatro. Porque yo puse que 4, pero si unimos el Ah, pedacito de sí, arriba sí, y el de abajo, serían sí, 5. sí, exactamente. Entonces, digamos para allá iba, tienes toda la razón. Entonces ahora acá sombremos una fila entera y miramos a ver qué pasa. Pero ojo que tenemos que tener en cuenta que esta sombra de acá y esta sombra de acá y esta sombra de acá y esta sombra de acá, entonces acá, acá, acá y acá, entonces serían dos ahí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Tenemos que tener cuidado acá con el patrón que vamos a utilizar. Listo, entonces acá tendríamos entonces esta otra sombra. Esta otra sombra de acá. La idea es que nosotros evitemos contar todo. Digamos, esta es la idea de la actividad. No, no, evitamos contar todo. Listo. Muy bien. Entonces, hasta ahí van una, dos, tres, y como dice bien María Daniela, entonces esta sería la cuarta. A ver, esta sería la cuarta acá. Y sombreamos entonces la cuarta. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que identificar lo que planteaba María Daniela, que con las de los extremos se forma una quinta. Ya vamos a ver. Listo. Entonces tenemos ahí cuatro sombras amarillas. Tenemos cuatro sombras amarillas, ¿cierto? Muy bien. Y María Daniela dice que en las esquinas, entonces por fila serían estas. Entonces esta parte de acá y esta parte de acá, esto vendría a formar media de las sombras amarillas. ¿Todos están de acuerdo y todas o no? Sí, Esta sería media. Listo.
Y esta sería otra media. Entonces quedarían 5 por columna. No, eso no es una columna, es una fila. Ah, bueno, una fila, perdón. Exactamente. 5 por fila. Muy bien, Mayer, le quedarían 5 por fila. Entonces estas blancas se sumarían, ¿cierto? Se sumarían y darían 5. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Entonces esas 4, cada una de esas tiene un área de 4 menos pi centímetros cuadrados. Entonces acá quedaría. Entonces el área que estamos buscando sería 4 menos pi centímetros cuadrados, ¿cierto? Por fila hay 5. Ahora lo que tenemos que hacer es contar las filas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas de esas filas tenemos nosotros? Vamos a ver. Esta de acá sería una fila. Esta de acá sería otra fila, ¿cierto? Esta de acá sería otra fila, ya llevamos 3 filas. Y esta Juan de acá David, sería otra fila, llevamos 4 filas, ¿cierto? Profe, Dime, María. que me enredé un poquito en la parte, bueno, la de la sombra roja la hice, pues que la dividí por 4. La de la sombra amarilla la multipliqué por 4, pero no entendí como de dónde salió ese resultado 4 menos pi. O sea, si uno lo multiplica por 4, ¿cómo así que 4 Es menos el pi? 4 menos pi. El 4 es el área del cuadradito que tiene 4 cuadraditos, 4 centímetros cuadrados. Tiene 4 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿cierto? Y el área de la circunferencia es pi centímetros al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 4 centímetros al cuadrado menos pi centímetros al cuadrado da 4 menos pi centímetros al cuadrado. Bueno, Entonces, simplemente, María, es tú coger acá, voy a hacer esto en verde. Esto, por ejemplo, coger acá este cuadrado que yo voy a seleccionar. Mira, pues, yo selecciono este cuadrado de acá. Ese cuadrado que yo seleccione tiene un área de 4 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros, o sea que son 4 centímetros cuadrados. Ese es el área del cuadrado, ¿cierto? Y mira que si tú lo ves intuitivamente, ese cuadradito tiene 4 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro, que eso es lo que significan 4 centímetros cuadrados. Bueno, ahora, si lo que yo quiero es determinar las sombras, observa que si yo quisiera determinar las sombras, voy a sombrearlas todas para hacer la labor de explicar lo que tú me preguntas. Exactamente lo que tú me preguntas. Esta área, María Isabel, que yo estoy sombreando acá, equivale a la diferencia del área del cuadrado y de la circunferencia. ¿Estás de acuerdo o no? sí, sí, señor. Muy bien. Entonces, listo. Muy bien. Entonces ahí el área del cuadrado, María, es 4 centímetros al cuadrado. El área de la circunferencia es pi por el radio al cuadrado, o sea, por 1 centímetro al cuadrado. O sea, pi centímetros al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1. Lo que tú haces, María, es que restas estas dos cantidades y la resta te va a dar 4 menos pi
centímetros al cuadrado. La resta del área del cuadrado y del área de la circunferencia. ¿Sí me explico? O sea, el área, ese es el área de la sombra blanca que usted había Exactamente. preguntado ahorita. Sí. Entonces, pero Cuatro. lo importante es ver. O sea, uno ve, ¿cierto? Uno ve que hay una diferencia. Lo importante es ver la diferencia. Esa sombra es una diferencia. ¿Sí o no? Es ver la diferencia. Eso es lo importante. Hay que ver la diferencia. Antes de calcularla, hay que ver la diferencia. Recuerden que ahora que les envíen los ejercicios entre semana deben de estar juiciosos trabajando. Si ustedes no continuamente y hasta que la muerte los separe de este planeta Tierra no siguen haciendo matemáticas, no van a ser buenos en matemáticas. Esto requiere continuidad, sistematicidad, ¿cierto? Esto es un estilo de vida, es el estilo de vida de las matemáticas. Uno estar siempre pensando matemáticamente, todo pensarlo matemáticamente, ese es el estilo de vida de las matemáticas. Y eso mejora significativamente la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Muy bien, ahora, entonces vamos a mirar de nuevo. Entonces, por fila, como Mayer le había descubierto, eh, como Mayer le habían descubierto, nosotros por fila tenemos 5 sombras. Tenemos estas, las blancas forman una sombra y las amarillas son 1, 2, 3, 4 sombras que equivalen al área de la diferencia entre el cuadrado y la circunferencia, ¿cierto? Entonces son 5 sombras por ¿cuántas filas? Vamos a ver, acá tenemos una fila, acá tenemos la segunda fila, acá tenemos la tercera fila y acá tenemos la cuarta fila. Entonces por 4 filas, ¿cierto? Entonces 5 por 4. Ahora le tenemos que sumar las áreas de los extremos. Entonces, ¿cuáles son? Observen qué es lo que me acaba de decir María Daniela por el chat. Entonces, acá tenemos esta de acá, es media área de la área amarilla, ¿cierto? Observen que si yo miro cuál es la área amarilla, entonces es esta, la que nosotros habíamos calculado. Y esta de acá en verde es media. Esta otra es media, esta otra es media y esta otra es media. Entonces, 4 medios son 2, ¿sí o no? Muy bien. 4 medios son 2. Ahora, en la última tenemos, esta es media, esta es media, esta es media y esta es media. Y 4 medios son 2. O sea que ahí serían más 4 porque son 4 medios arriba, 4 medios abajo. Esto sería 4 por 4 menos pi centímetros cuadrados. Pero María Daniela dice que entonces serían como 5 filas. Y tiene razón. Ya les voy a explicar por qué. Porque resulta que en las esquinas, pues en las esquinas del cuadrado grande, lo voy a señalar en amarillo, tenemos esta que es un cuarto, que ustedes vieron que es un cuarto, esta es otro cuarto, esta es otro cuarto y esta es otro cuarto. Y si yo sumo 4 cuartos, me da 1, ¿cierto? Entonces yo puedo sumar un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Esto corresponde a cada una de las esquinas, y entonces esto sería 1 más 1 más 1 más 1, que es 4 cuadros, 4 sobre 4, esto es 1, ¿cierto? Entonces María Daniela tiene razón. Entonces la parte del extremo superior y la parte del extremo inferior contribuyen como si fuera otra fila más, ¿cierto? Muy bien. Eso significa que acá voy a colocar no un 4 sino un 5. ¿Listo? Porque es como si fueran 5 filas, ¿cierto? Muy bien. Vamos a sumar. Arriba 5 por 4 20. O sea que esto me queda como 20 por 4 menos pi centímetros cuadrados, más 5 por 4 menos pi centímetros cuadrados, ¿cierto? Muy bien.
Lo que voy a hacer ahora es que voy a identificar los factores comunes que tienen esa suma. Observen que, bueno, acá me faltó el centímetro cuadrado, perdón. Observen que acá tengo 4 menos pi centímetros cuadrados y acá tengo 4 menos pi centímetros cuadrados. Eso es un factor común que lo puedo escribir. 4 menos pi centímetros cuadrados. Eso es común a ambos términos de la suma. Y entre paréntesis escribo lo que acompaña cada uno de estos términos. Acá lo acompaña el 20 y acá lo acompaña el 5. Y como el signo entre esos términos es un más, simplemente sumo. Y esto me va a dar 25 que multiplica a 4 menos pi centímetros cuadrados. Lo que yo puedo hacer es puedo multiplicar ese 25 por cada uno de los términos adentro de ese paréntesis. Se hace así. Esto es 25 por 4, ¿cierto? Menos 25 por pi. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Muy bien. 25 por 4 me da 100, o sea que esto es 100. 25 por pi me da 25 pi centímetros cuadrados. Y efectivamente llegamos, que es lo que había dicho Mayerly, llegamos a esta cantidad de acá, que era la que habíamos sacado si cogemos los 100 centímetros cuadrados de área y las 25 áreas de pi centímetros al cuadrado de cada uno de los 25, de las 25 circunferencias inscritas en el cuadrado, ¿cierto? Entonces, observen que llegamos ahora. Esto, si ustedes, María Isabel tiene una postura muy adecuada siempre en clase, ¿cierto? Dora también. Eso es lo primero. Tienen que tener la postura adecuada para estar viendo clase. Me preocupa María de los Ángeles, que está como medio recostada, y Saray, que está trabajando, pero pues con Saray sí no se puede hacer nada porque ya es su labor, ¿cierto? Entonces, pero deben de tener la postura para estar haciendo esto. A y B tienen que repasar esto. Esto, María, esto no se va a aprender de primerazo. Si uno tiene alguna dificultad de abstracción, esto le va a costar. ¿Sí me entiendes? Pero vas a llegar, eso seguro. Vas a llegar, pero para poder llegar tienes que practicarlo. Por eso les estoy dejando el video. Lo debes de practicar. Entonces eso es importante. Y nosotros lo que hemos hecho es que lo hemos hecho por pasos. Observen que esto fue hecho de manera muy, muy sistemática. Sistemáticamente como está en el video, ¿cierto? En el video está muy sistemáticamente. La clase anterior comenzamos con un ejemplo más sencillo. ¿Qué ejemplo sencillo hicimos la clase anterior? Por eso esto se construye como una escalera de habilidades. Y yo por eso les decía, la habilidad importante es uno ver la diferencia. Por eso les pregunto, ¿ustedes ven la diferencia del área? Ustedes me dicen, es que no la sé calcular. Yo les digo, no importa, pero ¿la ven o no la ven? Eso es lo primero. Hay que verla. Entonces, a ver, acá lo que nosotros tenemos es esto. En la clase anterior, nosotros habíamos considerado el área del rombo inscrito. Es un rombo que está inscrito en el cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, bueno, contemos. Esto es 1, esto es 2, esto es 3, perdón. Esto es un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos. O sea que ahí hay, en este cuadradito que está inscrito en el rombo, este cuadradito tiene un área de 4 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a mirar. Este triangulito que hay acá, observen que este triangulito básicamente lo que hace es que forma un cuadrito, ¿sí o no? Eso es dos mitades de cuadrito. Este otro triangulito de acá
es 2 mitades de cuadrito, o sea que entre esos dos hay un cuadrito, ¿cierto? Perdón, entre esos dos hay dos cuadritos. Acá hay medio cuadrito y medio cuadrito, es un cuadrito. Medio cuadrito y medio cuadrito es otro cuadrito. O sea que en lo rojo hay dos cuadritos. Y aquí voy a utilizar el blanquito para mostrarles que acá hay otros dos cuadritos. Acá hay un cuadrito y acá hay otro cuadrito. Juan David, usted dice que el área de ese rombo son 4 centímetros cuadrados. Del rombo no. Por favor, mira, yo dije que del rombo no. El cuadrado inscrito en el rombo. No se le escucha bien. María Daniela, ¿tú me escuchas bien? Profe, se escucha como, o sea, tú te escuchas bien, pero se escucha como un shhh de fondo. ¿Pero por qué? ¿Qué será? Ya ahí no, ahorita sí, o sea, tu voz se escucha bien, se escucha fuerte, pero al fondo se escuchaba como shhh, pero ya se fue el sonido. Ok. Puede ser el ventilador del computador. Voy a alejarme un poco del computador a ver. Listo. Entonces, ahora sí, María Isabel, yo no dije que el rombo tuviera 4 centímetros cuadrados de área, no. Yo dije que el cuadrado inscrito en el rombo tenía 4 centímetros cuadrados de área. ¿Sí ves? Ese cuadradito, y tú puedes ver que si tú cuentas los cuadraditos, son 4 cuadraditos. Entonces, no traten de, mientras me van siguiendo, traten también de pensar intuitivamente. Deben de pensar con independencia para juzgar lo que estamos discutiendo. Traten de juzgarlo antes de decir, él dijo, entonces juzguen primero, listo. Entonces, acá, María Isabel, hay 4 cuadritos en ese cuadrado inscrito en el rombo. O sea que ese cuadrado es de 4 centímetros al cuadrado de área. Y les estaba mostrando que los triangulitos, cada uno de los triangulitos tiene un área de 1 centímetro cuadrado. Y el rombo son los 4 triangulitos más el cuadradito. Eso lo puedes ver, María. O Sí, sea que el señor. área, el área del rombo debe ser de 8 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Muy bien. ¿De qué otra forma ahora vamos a comenzar a calcular? Vamos a hacer algo de matemáticas. ¿De qué otra forma yo, por ejemplo, podría ver el área? ¿De qué otra forma yo podría ver el área del rombo? Lo voy a pegar por acá. Independientemente del camino que yo decida tomar, puedo tomar el camino A, puedo tomar el camino B, eso no importa. Independientemente del camino que yo decida tomar, me debe dar igual. Listo, vamos a ver. Yo voy a decidir calcular, yo quiero calcular el área del rombo, la voy a calcular así. Va a ser igual al área del cuadrado. Recuerden que esto es un cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros de área. Listo, menos, listo. Entonces menos, mm, menos el área, menos el área de los triángulos, ¿cierto? Vamos a ver, acá entonces yo voy a calcular ya el área del rombo ya como una diferencia de áreas, que es lo que he venido haciendo. Entonces acá, obviamente, yo voy a sombrear, o no, no voy a sombrear para no confundirlos. Estas son, estos son los triángulos que hay.
Necesito saber cuál es el área de esos triángulos para restársela al área del cuadrado, ¿cierto? Y les voy a motivar de manera intuitiva cómo calcular el área de un triángulo. Espera y verá. Muy bien. Eso significa que, por ejemplo, yo voy ahora, lo que voy a hacer es que voy a resaltar el área que quiero calcular, ¿cierto? Que es el área del rombo que está inscrita. Yo tengo un rombo inscrito. Entonces, este sería el rombo que yo tengo inscrito. ¿Cierto? Entonces, este es el rombo que yo tengo inscrito. Estos son los triangulitos que van formando el rombo. ¿Cuántos de estos triangulitos forman el rombo, chicos y chicas? A ver, ¿cuántos de estos triangulitos? Me sale lo Cuatro, muy bien. Sí. Cuatro de estos triangulitos forman el rombo. Voy a pintar dos en rojo y voy a pintar dos triangulitos en amarillo. Listo, para que los veamos. Entonces este sería otro triangulito que forma el rombo. ¿Ok? Este sería otro triangulito en amarillo que forma el rombo. Muy bien, pregunta, ¿pueden ver todos los cuatro triangulitos que forman el rombo o no? Y todas. Sí, profe. Señor. Sí, Sí, profe. María Isabel, ¿ves los cuatro triangulitos? Sí, sí, señor. Muy bien. Ahora vamos a ver que también hay un cuadradito. El cuadradito lo voy a pintar en rosado. Estas diferentes áreas que yo estoy pintando acá forman el rombo.
Muy bien. Ese es el área que tengo que calcular. Entonces, por eso te decía, María Isabel, puedes ver la diferencia, no el cálculo. Ya ves la diferencia, ¿sí o no? Hay una diferencia. Sí. Y hay una diferencia, eso se llama contraste, ¿cierto? Entonces hay que generar un contraste y ver la diferencia. Ustedes van a tener una tarea que van a traer el día sábado y yo se las voy a pasar ahora en un video para que trabajemos con volúmenes, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar también con volúmenes. Estos son áreas. Ahora vamos a mirar una cosa. De alguna forma, de alguna forma sí que nosotros podríamos calcular, por ejemplo, el área de esos triángulos, multiplicarla por 4 y hallar el área del rombo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que el área del rombo es igual a los 2 centímetros al cuadrado de área que tiene el cuadrado menos 4 veces el área de uno de esos triángulos, 4 veces por el área del triángulo, ¿cierto? Muy bien. Vamos a mirar cómo calcular el área de ese triángulo. Ese triángulo que nosotros tenemos ahí es un triángulo que tiene dos cuadritos de alto y dos cuadritos de base. Si yo decido, por ejemplo, calcular el área de ese triángulo de manera intuitiva, fíjense pues, sería como algo así. Ese triángulo tiene, aquí hay un cuadradito inscrito y este cuadradito es de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿cierto? Y tiene otros dos triangulitos que son la mitad de un cuadradito. ¿Podemos ver eso? Entonces serían dos cuadraditos. Muy bien, serían dos cuadraditos. Muy bien, Manuela. O sea que este triángulo de acá tiene como área, este triángulo de acá tiene como área G. Perdón, me equivoqué acá, ahora me equivoqué desde el principio. Esto es 4 centímetros por 4 centímetros, qué pena. Porque si es así me va a dar cero. Eso significa que esto es un cuadradito del lado de 4 centímetros. Muy bien, eso significa que el área, ojo, el área de un solo triangulito, como bien dice Manuela, es igual a 2 centímetros al cuadrado. Porque es como si tuviera dos cuadraditos, ¿cierto? Tiene un cuadradito completo y tiene dos triangulitos que son la mitad de un cuadradito, ¿cierto? Esos dos triangulitos se los voy a pintar en verde. Listo. Y esos dos triangulitos forman un cuadradito entero. Eso significa que esto sería igual a 16 centímetros cuadrados menos 4 por 2 centímetros cuadrados, eso sería 8 centímetros cuadrados. El área de los triangulitos, de los cuatro triangulitos, es de 8 centímetros cuadrados. Por lo tanto, en total, el área del rombo es de 8 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Entonces, esta es una labor intuitiva que nosotros podemos hacer diferenciando las áreas. Son áreas diferenciales, ¿cierto? Hay una componente diferencial de áreas, o sea, es una diferencia de áreas. Listo, muy bien. Ahora, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar, les voy a deducir intuitivamente el área de un triángulo. Pónganle cuidado. Supongan ustedes que ustedes tienen este rectángulo de acá, que va a ser de 4 cuadritos por 2 cuadritos. ¿Cuánto vale el área de este rectángulo? 4. ¿Cuántos? 8 centímetros. 8. Muy bien, 8. Tiene 8 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Muy bien. Qué pena, es que yo estaba mirando el cuadro rosado. Ah, ok.
O sea, esto tiene 4 centímetros Un rectángulo. por 2 centímetros, ¿cierto? Muy bien. Listo. Si yo divido, ojo, si yo divido en dos ese rectángulo, si yo divido en dos ese rectángulo, entonces formo dos triángulos. ¿Cuánto creen ustedes que es el área de ese triángulo? 4. Muy bien, Alexandra. El área del La triángulo, mitad del rectángulo del muy área. bien. Entonces, muy bien, Luis. El área del rectángulo es de 8 centímetros al cuadrado. Y el área del triángulo va a tener que ser la mitad del área del rectángulo. Sería 4 centímetros al cuadrado. Muy bien. Ahora voy a dibujar otro tipo de figura y ustedes me van a decir si esa lógica que el, el, el área del triángulo es la mitad del área del cuadrilátero, entonces se sigue cumpliendo o no. A ver, voy a dibujar este tipo de rectángulo de 3 por 6. Y lo que voy a hacer es que voy a dibujar adentro este triángulo. Muy bien, listo. A ver, este lado de acá mide 6 centímetros y este lado de acá mide 3 centímetros. Listo. Sí se seguiría cumpliendo. Se seguiría cumpliendo, muy bien. Entonces vamos a ver el área, voy a escribir en verde acá, el área del rectángulo. ¿Cuánto vale el área del rectángulo? ¿Quién me dice? 18. 18. Muy bien, 18. Recuerden las unidades, centímetros cuadrados. ¿Cuánto vale el área del triángulo? 8 centímetros cuadrados. Cuadrado. ¿Cuánto? 8 o 9. 9. 9 9. centímetros. 9 centímetros cuadrados, muy bien. Vamos a contar los cuadraditos que tiene el triángulo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tiene, este sería 7 con estos dos serían 8 y estos dos serían 9, ¿cierto? Muy bien. Equivale a tener 9 adentro. Listo. Eso significa que esa área es la mitad del área del rectángulo, ¿cierto? Totalmente la mitad. ¿Cómo hago yo para saber eso más intuitivamente? Yo puedo dividir el triángulo, lo divido en dos. Y observen que ahí es como si el rectángulo hubiera quedado dividido en cuatro. Y de esas cuatro partes del rectángulo, el triángulo está compuesto por dos partes. O sea que el triángulo es realmente la mitad del rectángulo. ¿Sí o no? Muy bien. Nosotros, si tuviéramos que sacar una fórmula para el área del triángulo, el área de un triángulo, ustedes pueden ver con claridad que es igual a la base del triángulo por la altura del triángulo, pero la base por la altura sería como el área del rectángulo, ¿cierto?
Para que equivalga realmente al área de un triángulo, hay que multiplicar esto por un medio o dividir sobre 2. El área de un triángulo siempre es la base por altura sobre 2 o un medio de la base por la altura, ¿cierto? Juan David, una pregunta. Dime. Esa H representa, la altura es igual que la hipotenusa. No, no, no. La altura y la hipotenusa son dos cosas diferentes. La hipotenusa apenas la vamos a ver ahora. Mm, Cuando volvamos de almorzar, por eso no almuercen mucho, vamos a ver la hipotenusa. Si quedan muy llenos, no podemos aprender qué es la hipotenusa porque la hipotenusa llena mucho. ¿Sí o no? Juan, una Entonces pregunta. tienen que comer suavecito. Dime. Un medio entonces sería lo mismo que dividir por 2. La base Sí, por el... exactamente. Muy bien, Manuela. Multiplicar por un medio. Multiplicar por un medio es como dividir por 2, ¿cierto? Multiplicar por un medio es como dividir por 2. Multiplicar por un tercio es como dividir por 3. Multiplicar por 2/5 es como multiplicar por 2 y dividir por 5, ¿cierto? Por la forma como se multiplican los fraccionarios. Muy bien. Veo que María de los Ángeles ha cambiado de postura, la felicito. Entonces, la cama puede esperar unas 6 horas. Son las 12, no, unas 10 horas. Entonces, muy bien. Entonces, esta es la fórmula para el triángulo. Vamos a ver una cosa. Estos triángulos de acá, observen que este triángulo tiene una base de 2 centímetros y tiene una altura también de 2 centímetros, ¿sí o no? Por lo tanto, el área de un solo triangulito es igual a un medio por 2 centímetros por 2 centímetros. O sea que esto es igual a 4 centímetros al cuadrado sobre 2. O sea, esto es 2 centímetros al cuadrado. Esto ya es llegar al área del triángulo matemáticamente, ¿cierto? Nos falta una forma para hallar el área del rombo. Ya hallamos el área del rombo como una diferencia. Hay otra forma para hallar el área del rombo, que me parece muy importante, ¿cierto? Entonces, la otra forma para hallar el área del rombo, como acaba de plantear Mayerly, es con la hipotenusa. Para eso hay que pensar un poco más, ¿cierto? Entonces, para eso habría que pensar un poco más. Y lo vamos a dejar planteado acá. El área del rombo acá lo vamos a calcular así. Observen que esto sería lo que mide la base del rombo y la altura del rombo sería esta. Entonces tendría que multiplicar a estas dos para poder hallar el área del rombo, ¿cierto? Y vamos a ver la diferencia. La diferencia si yo, por ejemplo, pienso hallar el área del rombo de esta forma. Vamos a ver que de esta forma no puedo hallar el área del rombo, ¿cierto? Por eso hay que tener una definición clara de lo que significa el área del rombo. Entonces tenemos acá, esta no sería la altura del rombo y esta no sería la base del rombo, esas serían las diagonales del rombo. Y vamos a ver que las diagonales del rombo no constituyen, su producto no es igual al área. Ese es el reto que tenemos para cuando volvamos, ¿cierto? Muy bien, para terminar, nos falta mirar cuánto vale el área en amarillo. Esta es, ponle cuidado, el área en amarillo, el área en amarillo se halla así, entonces el área en amarillo sería igual. Lo que yo puedo hacer es muy sencillo. Yo podría decir que esta parte de acá equivale
a un cuarto del área de la circunferencia, ¿cierto? Esta parte de acá. Esta parte sería un cuarto del área de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, y le podría quitar el área de un triángulo. Esa sería una, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a pensar en otra. Acá nosotros tenemos, esto sería, lo que pasa es que me quedó como medio mal dibujado esto, pero bueno. Esto sería el triángulo. Esto sería un triángulo de base 2 y altura 2, ¿cierto? Si a este triángulo yo le resto el área de un cuarto de la circunferencia, que sería esto, entonces me va a dar el área en amarillo. Un cuarto de circunferencia, observen que el radio de esa circunferencia es 2 centímetros. Por lo tanto, la circunferencia tiene como área, ¿cuánto? Tiene pi por 2 centímetros al cuadrado. Y le voy Ay, a restar el área del triángulo. Un segundo, por favor. Un segundo. Y le voy a restar el área del triángulo. ¿Cuánto vale el área del triángulo? Vale 2 por 2 sobre 2. O sea que el área del triángulo vale 2 centímetros al cuadrado. Porque es un área de base 2 y de altura 2. O sea que esto me queda 4 pi centímetros al cuadrado menos 2 centímetros al cuadrado. El área de la región en amarillo entonces, terminaría siendo 2 por pi menos, a ver, perdón, 2 por 2 pi menos 1 centímetros al cuadrado. Ese sería el área en amarillo, ¿cierto? Vamos a ver el área en rosado más abajo. Profe, Esa área en rosado es más fácil todavía, ¿sí o no? Porque es el área del rombo, pues el área del rombo menos área de la circunferencia. Observen que esa circunferencia, bueno, lo que pasa es que acá, como no podemos definir con claridad el radio, ¿cierto? Pero el radio pareciera que es esta diagonal de acá, ¿cierto? Pareciera que el radio de esa circunferencia es esa diagonal, que es un poquito más que uno. Entonces, el área rosada sería la diferencia, miren pues, es la diferencia entre el área del rombo y el área de la circunferencia dividida por 4. ¿Todos pueden ver eso o no? estoy como un poquito enredada. Muy bien, esa es la idea. Desde el amarillo estoy como un poquito enredada. No, no entendí muy bien. Muy bien, esa es, o sea que estamos haciendo un buen trabajo. Entonces tiene que haber algo de frustración y en la medida que pasen los días tiene que haber más frustración. Sin frustración no se aprende. Eso ya, eso, ojo, que eso es un hecho científico, eso no es una opinión profesoral, es un hecho científico. La frustración es muy importante para el aprendizaje, pero el profesor tiene que sintonizar la frustración para que no crezca mucho, porque ya mucha frustración, ¿cierto? Mucha frustración termina uno mirando como el presidente de la República, ¿cierto? Entonces la frustración tiene que ser muy medida, ¿cierto? Entonces tiene que haber la suficiente frustración para que las empuje a ustedes y a Luis Daniel a que se esfuercen, ¿cierto? Pero tiene que ser muy medida. Entonces, bueno, les dejo esta idea para que se la lleven al almuerzo, la apuntan en una hoja y mientras esperan la bandeja paisa, entonces la van pensando, listo. Y prepárense porque por la tarde hay una dosis de frustración exacerbada, ¿ok? Recuerden que yo el primer día
El tecnológico pareciera que tiene como política que a los estudiantes de los territorios y que son virtual o semipresencial o no sé qué, entonces, porque ya me ha pasado, le dicen a uno tenga cuidado, no puede ser, tiene que bajar el nivel. Les voy a decir una cosa, no sé cómo son los otros cursos, pero este curso de matemáticas tiene exactamente el mismo nivel que lo tuviera presencial, en el tecnológico, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Antioquia. No les voy a bajar el nivel ni esto. Entonces, cuando ustedes pasen este curso de matemáticas, se sentirán orgullosas y orgullosos porque aprobaron un curso de matemáticas como lo manda el Ministerio de Educación Nacional. Listo. Tal cual, sin ninguna concesión. Mucha admiración porque es muy difícil lo que ustedes hacen, trabajar, estudiar, estar en un territorio alejado. Eso sí, muchísima admiración. Pero, pero, el nivel no lo voy a bajar ni lo voy a comprometer. Es exactamente el mismo. Si alguna vez les dicen, no, pero es que estudiar a distancia es más fácil, o si las universidades van a los territorios, típicamente el curso es más fácil, ustedes pueden decir, pues de pronto, pero el de matemáticas no lo fue. Y cuando llegue el parcial se van a dar cuenta, ¿sí o no? Entonces, no lo fue. Es el mismo nivel, porque es lo que ustedes se merecen como ciudadanos y ciudadanas colombianos. Así debe de ser. Entonces, por favor, para por la tarde, no almuercen muy pesado para que nos preparemos para una dosis de frustración apocalíptica. Listo. Entonces, y vamos pensando en estos dos problemitas de acá. Manuela dice que se siente un poco confundida con el de amarillo. Genial. Muchas gracias por decirlo, Manuela, porque eso me hace sentir orgulloso como profesor. Estoy haciendo lo que debería. Listo. También me siento frustrada con ese amarillo. Dios mío. Ya Yo, somos por ejemplo, todos. Yo me yo, quiero por ejemplo, sentar a me llorar, pero siento, no tengo tiempo. yo me siento frustrado con el verde, pero igual lo estoy trabajando. Entonces, siempre hay una frustración. Entonces, nos vemos más o menos a las 2. Estén pendientes alrededor de las 2 que yo les aviso apenas llegue a la casa para conectarme. Listo, porque tengo que ir a hacer una diligencia aquí en Pereira. Solamente tengo esta franja de tiempo, entonces me voy a ir ya corriendo. Voy a hacer también un poco de ejercicio que no pude hacer esta mañana porque el bus, pues seguí derecho hasta Armenia. Y entonces nos vemos como alrededor de las 2. Listo. Juan David, una pregunta, ¿a qué hora va la clase hoy? Hasta las 5 pasaditas, o sea, las 3 horas de la tarde. Entonces, según el tecnológico, ojo que según el tecnológico, la clase debería ir hasta las 6, porque ustedes tienen programadas 8 horas derecho de clase. En esas 8 horas que tienen programadas en el horario, no hay descanso. ¿Sí o no? Entonces, pero donde nosotros hagamos eso, mejor dicho, la cara que ponen ustedes ahí en la cámara sería apocalíptica también. Entonces, Angie sería la primera en las caras. Entonces, tratemos de terminar, digamos, lo que se ha proyectado y tratemos de terminarlo rápido. Inmediatamente yo vea que la frustración de ustedes las está superando, paramos. 5:20, algo así. Entonces, y van a tener el resto de la noche para que, digamos, gestionen la frustración resolviendo los problemas. Cuando resuelvan el primer problema, entonces ya se van a dar cuenta que pueden gestionar la frustración. Y ahí sí hay que subirle un poquito la frustración, pero siempre tiene que haber frustración. Eso se llama, por si lo quieren buscar, en internet se llama el conflicto cognitivo. Bueno, yo creo que Angie Lorena ya lo buscó una vez en clase. Entonces, hay que ir regulando el conflicto cognitivo para poder hacer bien el trabajo que me han encomendado el tecnológico, porque independientemente de que el tecnológico quiera tener a los estudiantes contentos, como si ustedes fueran clientes, que no lo son estudiantes y los estudiantes, según el artículo 27 de la Constitución, no son clientes, son estudiantes, ¿cierto? Entonces, y esto no es una empresa. Entonces,
y yo no soy capitalista. Entonces, independientemente de que el tecnológico los quiera tener contentos, lo que yo quiero es cumplir con mi rol constitucional de profesor y formarlos como buenos y buenas matemáticas, y eso es lo que voy a hacer. Listo, muy bien. Entonces, nos vemos a las 2 pasaditas, 2:10 o algo así. Yo les escribo. Muchas gracias a todos y a todas. Podemos pausar el video o